Hola, muy buenas a todos. Esto es Coordenadas, esto es el espacio radial de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación. Me llamo Marcos y estamos acá con Juan. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Marcos? Hoy estás recontra entusiasmado. Hoy sí, hoy arranqué. Arrancaste venía así embaladísimo, como se dice. Totalmente. Bueno. ¿Cómo estás, Aldi? Muy bien, muchas gracias. ¿Y vos? Bien, tranquilo. Mejor, ¿no? Sí, por suerte. Bueno, genial. Así que ya esta es la segunda vez, estoy haciendo reemplazo a Agustina, que estaba siempre acá, conduciendo. Así que bueno, espero hacerlo bien de nuevo. Excelente lo haces. Lo haces muy bien. Excelente. Así que, bueno, ¿querés dar las vías de comunicación, Aldi? Por supuesto, se pueden comunicar a través del mail que es coordenadasradio.das@das.gov.ar, por Twitter @coordenadasr, por Instagram Coordenadas Radio, en la página de la DAS www.das.gov.ar, y si quieren nos pueden llamar al teléfono del estudio que es 4378-5545. Buenísimo. Hoy tenemos dos invitados en el día de hoy. Tenemos a la licenciada Natalia Staiano, que es la directora de capacitación técnico profesional del Honorable Senado de la Nación, y Aníbal Gutiérrez, que es el director de promoción y desarrollo de prácticas contra la discriminación. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Yo digo buenos días por no almorcé. Y muy buenas tardes. Porque son más de las 12. Sí. Bueno. Pero ¿sabes lo que me enseñaron? Que se dice buenas tardes cuando uno ya almorzó. No sé si es no, verdad. mira, no y buenos sabía días eso. si todavía no almorzaste. Sí. ¿Y si no almorzás? Bueno, Claro, ya Estamos como en el problema. Ahí extraño ya va a ser un día mañana tarde. extremadamente largo. Sí, complicado, ¿eh? Bueno. Así que, bueno, el tema del día de hoy es el trabajo conjunto entre el área de capacitación del Honorable Senado de la Nación y el INADI sobre temáticas de discriminación en el ámbito de la Cámara. Lo primero que te voy a preguntar, Natalia, es ¿qué es el lenguaje claro? Bien, primero un pequeño paréntesis. Sí. Nosotros con Aníbal este año empezamos a trabajar en forma conjunta con esta temática que vos recién mencionaste de discriminación. Sí. Y esta pregunta que vos me haces del lenguaje claro, en un punto está muy relacionada con la discriminación. Sí. Porque, ¿qué es el lenguaje claro? El lenguaje claro es un estilo de comunicación. Ese estilo está orientado a que se comprendan los textos. Entonces, hoy, siglo XXI, se considera que si un texto que está orientado al ciudadano no se comprende, hay una vulneración de derechos. Claro. Es como una forma de discriminar. ¿A qué me refiero a los textos? No a cualquier texto. A los textos que tienen que ver con nuestra vida cívica, con nuestra vida ciudadana. Por ejemplo, una ley. Una ley nos rige a todos los ciudadanos. Y muchas veces sucede que sale una ley y el ciudadano medio no comprende, no puede llegar a comprender esa ley. ¿Por qué no la puede llegar a comprender? Porque tiene un vocabulario que está ajeno a su habla diaria. Claro. Entonces, nosotros desde el lenguaje claro decimos no vamos a erradicar los tecnicismos porque muchas veces son necesarios, pero hay que explicarlos. Claro. Lo mismo una sentencia. Muchas veces ha sucedido que el juez lee la sentencia y la persona dijo, ¿qué me dijo? Que vas a quedar preso. Claro. Sí. La aclaración. Resumen. Pero está todo con todo ese lenguaje que es muy difícil poder comprenderlo. Lo mismo un contrato de alquiler. ¿Cuántas personas hemos pasado por esta instancia de que estamos muy contentos porque llegamos a poder alquilar una vivienda, llega el contrato y no entendemos? Y no es porque no sepamos, es claro, porque hay un lenguaje que es un poco críptico, que es un poco difícil. Entonces, hay que empezar a entender, y más nosotros que trabajamos en un poder del Estado o en diferentes organismos públicos, que somos servidores públicos. ¿Esto qué significa? Que nosotros estamos en función de un ciudadano, en representación de ellos. Entonces no debiéramos escribir en forma difícil y complicada. Sí. Y más en un poder como es el legislativo, cuya función principal es ser federales, poder llegar a todos los habitantes del territorio argentino, con todas las disparidades geográficas, económicas y sociales que hay. Entonces, si nos podemos empezar a empoderar y a pensar
que es un derecho el entender y que es una obligación para los funcionarios hacernos entender, el círculo, como siempre digo en las capacitaciones, se empieza a cerrar y las personas empiezan a entender y a sentirse más representadas. Porque si algo está muy estudiado en países que ya lo han implementado, que la confianza ciudadana se da cuando uno entiende a las organizaciones, si no es como hay un abismo. Claro. Básicamente, entonces, esto es la obligación del ciudadano es conocer la ley, Sí, pero su derecho es que sea comprensible para él. claro, porque excelente la pregunta. Es decir, nosotros estamos obligados a cumplir la ley, pero ¿cómo podemos cumplir una ley si no la entendemos? Ujú. Pues si no, ahí ya estarías Sí. fuera. Estamos fuera y por de eso... toda posibilidad de defensa en caso, Claro, o sí, sí. de poder Totalmente, debatir. de o poder discutir. debatir, poder tener una Claro. vida cívica, ciudadana, y muchas veces, ¿qué pasa? Las leyes salen ambiguas y entonces, ¿quién es el que termina dictaminando, diciendo, bueno, esto es así? Un juez. Entonces, desde el punto de vista ideológico, por decirlo así de una manera, el poder legislativo le está dando un poder a otro poder, que va a terminar diciendo, no, esto es así, yo digo que esto se interpreta así. Entonces también es empoderarnos en ese lugar que somos poder legislativo, es decir, las leyes tienen que salir de forma que se entiendan y que no haya otro poder que tenga que dictaminar al respecto. Es como dejar de lado el lenguaje así técnico, de alguna manera. Sí, porque el lenguaje técnico puede llegar a estar, lo que pasa es que hay que explicarlo. O desarrollarlo. O desarrollarlo. Está bien. Y que a veces no se justifica un lenguaje tan técnico para ciertas cuestiones, porque Claro. uno puede decir lo mismo utilizando otras Otras palabras. Bien, perfecto. Pero entonces la idea es no hacer dos versiones, digamos, No. sino que haya una sola con un lenguaje más claro. Bien, la idea es, Sí. hoy actualmente está esto que vos decís, Mm. que hay dos versiones. Sí. ¿Por qué hay dos versiones? Nosotros sacamos las leyes y después el Ministerio de Justicia, hay una página que se llama Ley Fácil, traducen las leyes que sacamos. Ah, Fíjense que mira. está muy piola, que uno ve, por ejemplo, no sé, todas las leyes que van Sí. saliendo Sí, y sí. las explican. Es como la traducción. Es la traducción. Lo que nosotros estamos planteando, como en Suecia, Sí. o en Estados Unidos, o en otros países que lo han implementado, que desde la cocina, de la escritura, que es el Senado de la Nación, salgan las leyes en lenguaje claro para que no haya una traducción. Exacto. Perfecto. En Chile también existe la traducción. Sale la ley, Sí. la Biblioteca del Congreso de Chile la traduce en lenguaje claro. Claro. Ah, mira cómo es. Bien. Buenísimo. La siguiente pregunta era, ¿cómo influye la comunicación inclusiva también? Y bueno, porque el lenguaje claro es una forma de inclusión lingüística. ¿Por qué es inclusión lingüística? Porque es incluir a todos los ciudadanos y ciudadanas en un lenguaje que nos represente y que lo podamos entender y que podamos solos, sin la ayuda de un intermediario, a poder desarrollar nuestra vida cívica y civil. Genial. Esto también lo podemos relacionar un poco con Aníbal, ya que él trabaja en el INADI. Y ¿podrías decirnos, explicarnos qué es el INADI? Sí, claro. Un paréntesis antes de empezar, porque justo lo estaba recordando, hoy es 28 de junio, hoy es el Día del Orgullo LGTBI, así que un saludo muy especial a todos los que integran ese colectivo permanentemente discriminado y vulnerado y por el que trabajamos mucho. ¿Qué es el INADI? Me preguntabas. A ver, el INADI es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, creado por ley nacional en el año 1995. De alguna manera, el INADI es la respuesta que el Estado argentino le da a los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA. De alguna manera, a partir de eso empieza, producto de una muy fuerte presión de la sociedad civil organizada, a que se cree un Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que sea la autoridad de aplicación de una ley del año 1988, que es la ley que establece qué es un acto discriminatorio. Esa ley
que promovemos su modificación ya, porque nosotros... Debe estar desactualizada. Y sí, nosotros cariñosamente le decimos que es un adulto mayor. Claro. Está bien. Porque sí, la verdad que está desactualizada, el mundo ha evolucionado mucho, la sociedad ha evolucionado mucho. Pensemos que casi no había internet cuando salió la ley. Exacto. Eso que es difícil pensar en problemáticas como el ciberbullying. Sí. Y el INADI viene a ser también la respuesta que del mandato que surge de la Convención de Durban, que es la Convención Internacional contra toda forma de discriminación, que le recomienda a los estados signatarios la constitución de un organismo público que sea el responsable de la elaboración de políticas públicas en materia de discriminación. Y eso es lo que hacemos nosotros. Elaboramos políticas públicas en contra de la discriminación. ¿De qué manera? Por un lado, haciendo prevención y promoción de derechos, que es lo que hace mi dirección. Nosotros lo que hacemos permanentemente es realizar actividades de capacitación o de sensibilización en materia de promoción de derechos. Y hacemos promoción de derechos respecto de lo que son los colectivos históricamente vulnerados. Dentro de esa dirección de promoción hay diversas áreas de trabajo por cada uno de esos colectivos. Entonces hablo de diversidad sexual, género, discapacidad, salud, educación, trabajo, personas privadas de la libertad, VIH, adultos mayores, niñez y adolescencia, afrodescendientes, pueblos indígenas, diversidad religiosa, o sea, la totalidad de los temas de los colectivos vulnerables es la que trabajamos. Y por el otro lado, el INADI lo que hace es recibir denuncias de los ciudadanos cuando creen que son víctimas de un acto discriminatorio. En ese caso, el INADI lo que hace es primero intentar una conciliación. De no haber posibilidades de eso, se avanza con un proceso administrativo que termina con un dictamen, que es el que emite el instituto, que dice si el acto en cuestión fue o no un acto discriminatorio. Con ese dictamen, el ciudadano lo que puede hacer es ir a la justicia a pedir la reparación del daño. Normalmente la justicia atiende mucho esto, y cuando el INADI dice que un acto fue un acto discriminatorio, en general la justicia lo toma como válido y termina permitiendo la reparación del daño de la manera que el ciudadano se considere reparado. La reparación puede ser económica, aunque muchas veces la reparación es que el ciudadano dice: yo lo que quiero es que esta persona la capaciten y entienda por qué está mal lo que está haciendo. Está buena esa reparación. Sí, la verdad que sí, y lo tenemos mucho, y somos además un auxiliar de la justicia en eso, porque muchas veces, en muchas causas, cuando la causa, cuando se le da la suspensión del juicio de prueba, cuando se da probation, muchas veces la probation consiste en una capacitación en el INADI sobre la temática determinada en la que está trabajando. Somos un instituto nacional, somos un instituto federal, tenemos nuestra sede central en la ciudad de Buenos Aires y una delegación en cada una de las provincias. Nosotros tenemos 23 delegaciones, o sea, el INADI está presente en todo el país. Y es interesante esto que estás contando de los cursos de capacitación como una herramienta para que las personas empiecen a concientizarse de estas temáticas y de las cuestiones que mismo ellos estas conductas que han tenido, como para poder cambiarlas. Sí, sin duda, porque además es muy significativo, porque cuando uno empieza a dar una capacitación, en general se sorprende la gente cuando se entera que lo que está haciendo cuando discrimina es violar una ley. Mucha gente cree que es una cuestión simplemente de buenas costumbres no tener que discriminar. En realidad, cuando uno le dice: no señor, acá hay una ley que rige en la República Argentina hace muchísimos años, ahí se empiezan a tomar el tema de otra manera. Y después hay mucho desconocimiento. Muchas veces la discriminación se da por desconocimiento. Claro. Entonces, por eso la capacitación, por eso la prevención a partir de la capacitación, y sobre todo en las escuelas. Vamos muchísimo a las escuelas, porque en general... A todas las áreas, ¿no? Sí. Las primarias. Sí, desde primaria empezamos, obviamente. A ver, cuando vamos a la escuela no hablamos de discriminación, nunca. Claro. Nunca damos un concepto negativo.
lo que hacemos es hablar de la construcción de una sociedad inclusiva, Claro. diversa y respetuosa, y respetuosa de esa diversidad. Y depende de la edad de los chicos. Si vamos a un primer grado, lo que hacemos es leer cuentos. Qué linda, qué lindas actividades. Y después vamos subiendo, cambiando Claro. la forma de trabajar dependiendo de la edad de los chicos. Pero sí lo hacemos desde las escuelas, pero lo hacemos en escuelas, lo hacemos en universidades, lo hacemos en clubes, lo hacemos en centros de jubilados, lo hacemos en empresas. Claro, en todos los ámbitos de educación, formal, no formal. Formal, informal y todos los ámbitos en los cuales se pueda dar una práctica discriminatoria. Claro, ¿Sí? Y eso se da ahí donde hay mucha gente. tal cual, es así. Bueno, súper interesante el tema. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora y ya volvemos con más coordenadas. Nos pueden escuchar por bcnradio.com.ar. Hola, soy Gonzalo Insúa, trabajo acá en la dirección de primer y segundo nivel de la DAS. Y nada, quería mandar un saludo a los chicos de la radio Coordenadas y pedirle un tema de Charly García, cualquiera. Un abrazo. No fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Hola, volvemos con coordenadas. Seguimos acá con los invitados del día, la licenciada Natalia Staiano y el doctor Aníbal Gutiérrez. Nos quedó una pregunta un poco colgada del bloque anterior, que es, hablábamos sobre todo lo que hace el INADI básicamente, o sea, cómo actúa, y lo que queríamos preguntar era ¿en qué casos se los consulta más frecuentemente? Discapacidad. ¿Discapacidad? Sí, en nuestras estadísticas que tiene la Dirección de Asistencia a la Víctima, por todas las consultas que recibimos y los diversos mapas de la discriminación que hace el INADI y que está haciendo una nueva versión este año, que esperamos publicar antes de fin de año, siempre la principal causa de consulta y de denuncia, ¿no es cierto?, es discapacidad. Ese es el principal pretexto discriminatorio. Y el ámbito en el cual más se discrimina es el empleo. Claro. En el empleo. Exactamente, esos son los dos, ese es el cruce permanente, discapacidad y empleo. Siempre están primero en el ranking. Sabemos que en el ámbito público se realizan las capacitaciones para la concientización. ¿Son requeridas en el ámbito privado este tipo de capacitaciones más que antes? O Son requeridas más que antes, no tanto como quisiéramos, pero sí son requeridas más que antes. Nosotros estamos haciendo un programa muy específico desde hace poco más de un año, donde estamos hablando sobre discriminación en el ámbito del trabajo. En el marco del campus virtual del INADI tenemos un curso específico sobre eso que se llama Gestión de las Diversidades en el Ámbito Laboral, que hicimos en conjunto el INADI y la Red de Empresas por la Diversidad de la Universidad de Itela. Y tratamos de incentivar esto, sobre todo cuando hablamos de diversidad, ¿no es cierto? Porque en general en el ámbito laboral la problemática de discriminación o los grupos vulnerables que se reconocen son las personas con discapacidad y la mujer. Serían los dos temas en los cuales se animan todavía a trabajar, ¿no? O sea, se animan a trabajar el tema de discriminación basada en el género, sí, a pesar de todas las falencias que todavía hay, y también con discapacidad. Ahora, cuando ya uno empieza a rascar un poquito más y decir, empecemos a hablar de diversidad sexual, empecemos a hablar de identidad de género, empecemos a hablar de afrodescendencia, de personas con VIH, ahí ya se ponen todavía medios. Afrodescendencia sería una de las temáticas menos conocidas y abordadas, ¿no? No, me da la impresión. Es una temática en realidad no es que es una temática invisibilizada en la Argentina. Eso. O sea, en la Argentina, digamos, nosotros de verdad nos creímos, porque así nos lo hicieron creer desde muy chiquititos, que bajamos de los barcos. La Claro. quito Y europeo. nosotros no bajamos de los barcos, o sea, algunos bajaron de los barcos, pero cuando llegaron acá había mezclaron. muchos y muchas.
Entonces nos olvidamos de esto y de alguna manera hemos invisibilizado buena parte de la historia. Cuando uno cuenta que el tango, por ejemplo, tiene su raíz, es música africana, Sí. se sorprenden. Sí, ¿no? no sabía. Yo eso. tampoco lo sabía. Exactamente. ¿En serio? Por supuesto. Sí, sí. Ay, mirá. Entonces, pero ustedes piensen, digo, cuando digo fue invisibilizada, porque fue invisibilizada nuestra historia, o sea, a todos nos Totalmente. enseñaron en la escuela, Sí. ¿sí? Que parecía que se cometía, y espero que no se cometa más ya, la locura de pintar con corcho a los chicos sí. para Sí, hacerlos negritos sí. y Yo les quiero decir. para repartir, para vender empanadas. Sí, es verdad. Y eso significa colocar al afroargentino solo en ese lugar, y no era ese el único lugar en el que estaba. O sea, había afroargentinos que ocupaban roles importantes dentro de la colonia antes de la Revolución de Mayo, y eso lo hemos silenciado en nuestra historia. Hay una publicación muy interesante que tiene el INADI en su página web, que los invito a que lo lean, que se llama Argentina también es afro, que cuenta muy bien la historia afro, de la afrodescendencia argentina, y es uno de los grandes muchos los mitos que hay respecto de la afrodescendencia en Argentina. Qué bárbaro. El locro perdón, ¿no? Me dio curiosidad. El locro también, ¿no? Tiene El que locro, ver. el locro como Dicen, toda lo había escuchado. como toda comida como lo que sería comida de olla, Claro. es una cosa muy común a toda la América indígena en realidad. Pensé que tenía que ver con, no sé, lo había escuchado que tenía que ver algo con los africanos. No, pero no, capaz... tiene que ver con la América indígena. Si uno si uno recorre del México al sur, va a encontrar platos muy parecidos al locro, Claro. con otro nombre, con algún otro ingrediente, aunque el maíz siempre está muy Sí, presente, sí, pero tiene que ver con la América indígena, que está también es uno de los temas que debemos y abordamos mucho, en la temática de la discriminación hacia los pueblos indígenas. Todo el tema de integración cultural a partir de la comida, de la música y Sí, todo lo y que sobre es, ¿no? todo a partir de la visibilización de la Claro. diferencia, que es lo más importante, ¿no? Esto de que realmente la diferencia sea algo que por lo cual tengamos mucho para aprender y mucho para sumar. O sea, nosotros insistimos en que no somos iguales, no existe esa igualdad. Lo que existe es la diferencia, y lo que reivindicamos es la diferencia. ¿Qué tipo de, Aníbal, qué tipo de discapacidad es la que más se discrimina? En general, las personas con discapacidad, de todas las personas con discapacidad, mucho las personas con discapacidad motriz, obviamente por el tema de accesibilidad, eso es un Sí. tema fundamental, y parece que no, pero no nos terminamos de dar cuenta. Sí. Y sobre todo también en el acceso al empleo, ¿no? O sea, el acceso al empleo y la forma en que son tratados. Esto es una cosa que hay que prestarle mucha atención. Vamos a publicar dentro de las próximas 2 semanas un documento que hicimos con la Comisión de Discapacidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es una encuesta que hicimos a fines del año pasado de percepción de la discriminación hacia las personas con discapacidad en la Ciudad de Buenos Aires. Y son llamativos los resultados, ¿no? Porque esto que no sabemos cómo tratarlos, ¿no? Entonces, como no sabemos cómo tratarlos, cometemos disparates, ¿no? Esto de Exacto. personas con capacidades especiales, Sí, ¿no? sí, es verdad. La cosa que me decía una vez una colega en el instituto, dice: yo no tengo ninguna capacidad espacial, yo no puedo caminar. Claro. Dice, Pero han salido leyes. Han así. salido leyes, Dicen- así, exactamente. O el diminutivo, ¿no? El cieguito, el sordito. Sí. Sí, eso ¿no? es bastante despectivo, ¿no? ¿no? Entonces, siempre esto que insistimos mucho nosotros de que es persona con discapacidad auditiva, Claro. o personas con discapacidad motriz. Primero siempre utilizar el término persona. ¿Por qué? Porque la discapacidad no la define. No. Perfecto, ¿no? claro. Entonces, esto de dejar de ser el sordo, dejar de ser el ciego. ¿Sí? Esto es una cosa en la que trabajamos también mucho. Y bueno, esto que veníamos conversando de cómo se va ubicando dentro del mapa la discriminación, ¿no? El mapa de la discriminación que ustedes estaban realizando.
¿Se da mucho en zonas urbanas el tema de discriminación o se da más? No, se da en todos lados. En todos lados, se da en parejo lados, ya. Se da en todos lados por igual, depende del tema, ¿no es cierto? Claro. Obviamente, si uno va a la información que uno recoge de, no sé, de las provincias del norte argentino, sí, donde la diversidad sexual está todavía muy mal vista, entonces ahí tenemos una presencia mucho mayor que a lo mejor en los grandes urbes, donde la diversidad sexual o la identidad de género están muchísimo más aceptadas y naturalizadas. Total. Entonces ahí puede ir cambiando, pero después en general no hay una diferencia. No hay diferencia en cantidades, sí, en temáticas más focalizadas. Exactamente. Claro. Bueno, ahora quería hacer una pregunta a Natalia, que es ¿cómo se está implementando la comunicación clara en el Honorable Senado de la Nación y cómo aporta a la difusión de prácticas no discriminatorias? Bueno, algo que se ha hecho desde esta gestión es ponerse al hombro el tema de comunicación clara, lenguaje claro, también lo pueden encontrar como lenguaje ciudadano o lenguaje inclusivo. Lo que pasa es que el lenguaje inclusivo a veces se lo puede entender para otro lado. Sí. Y estamos haciendo primero, sobre todo, capacitaciones internas para todo el personal, también y más que nada para los asesores, que son los que tienen que redactar leyes. Sobre todo, entonces, capacitaciones, y también, que es muy importante, armamos una red argentina de lenguaje claro, donde participan no solo el Senado de la Nación, sino los otros dos poderes del Estado y otros organismos que se han incorporado, con esta idea de que sea una política de Estado el lenguaje claro. Entonces, hay un comité técnico donde estamos armando manuales, porque mucho no hay que capacitar, porque a veces es como usos y costumbres. O sea, a veces ya tenemos anquilosados tantas terminologías que a veces es difícil no escribir de esa manera. Y como siempre digo, esa manera de escribir la aprendimos acá adentro. Claro. Cuando usamos foja, o cuando ya me tenga bien, o el supra, el expediente de marras, bueno, ciertas cosas que se pueden decir de una manera que se entienda. Entonces, con el objetivo de esta red argentina del lenguaje claro es poder llegar a todo el país, que ya tenemos una página web que pronto va a salir, y la idea es que todos los ciudadanos puedan consultar, se vea el material y empezar a hacer capacitaciones en todos los organismos para sensibilizar de la importancia de hablar claro. Por ejemplo, ustedes que están en un centro de salud, la DAS, también que los médicos puedan explicarle al paciente de forma clara lo que padece o lo que tiene, porque muchas veces el médico, digamos, para ver que esto no es solamente desde el derecho, sino también desde otras disciplinas como la medicina, muchas veces se le explica al paciente de una forma que se asusta. Sí, totalmente. Entonces, en lugar de decir usted tiene gingivitis, se puede decir tiene inflamación de las encías, que es algo, digamos, que no es nada captable, digamos. Es decir, que no es nada grave, pero a veces dice usted tiene ahora no me sale ningún término médico, pero las personas se asustan. Sí, lo medicinal. Y entonces, ¿qué hacen? Lo primero que hacen googlearlo, es ir a consultar a Google, y ahí peor. Claro, sí, peor. Es la lleva a cualquier lado. Entonces, en lugar de quizás hacer otra consulta, muchas de esas personas las perdemos porque no van a una próxima consulta. Claro, porque prefieren negar lo que tienen. Sí, absolutamente. A seguir leyendo, que a veces es algo o hacen transitorio, decisiones equivocadas, erróneas. Entonces la idea también es capacitar al cuerpo médico, es decir, esto es amplio, es otra mirada, donde el foco está puesto en la persona, en la necesidad que tiene esa persona, ya sea de comprender una ley, de comprender su historia clínica, de comprender el diagnóstico que le da el médico, una sentencia, es decir, todos los textos que tienen que ver con nosotros. Si vamos a leer una obra literaria, no, ahí pasa por otro lado. Acá el lenguaje claro y esta impronta de la comunicación clara tiene que ver con los organismos públicos. Bien. Y otros países, como antes mencioné así por encima, Suecia. En Suecia las leyes no salen si no tienen un sello a la claridad, porque los suecos entienden que la calidad legislativa es sinónimo de confianza ciudadana. Y así otras experiencias de otros países que han empezado a implementar, y
Y después uno se da cuenta que si los textos están escritos en forma clara, va a haber menos consultas y también ahorra dinero. ¿Por qué? Porque van a estar menos personas que estén atendiendo el teléfono para evacuar dudas. Por ejemplo, un pliego de licitación o un trámite en la ANSES, en la FIP. Si el texto está claro y la persona sabe lo que tiene que hacer, ya puede está. ser autónomo, hacer, qué sé yo, trámites. Ya puede hacer los trámites, no necesitas la ayuda de una persona. Claro. Y muchas veces hay que entender que las personas llegan a ciertos lugares con miedos, con temores. Entonces, por eso hay que tener un lenguaje claro, tiene que ver con la empatía, es una construcción ciudadana. Por eso muchas veces digo, no sacar esas comunicaciones chorizo que salen todas iguales. No. Y más que nada, ustedes que están en un organismo de salud, muchas veces tienen que notificar al afiliado sobre algo que no salió, que salió desfavorable o algún trámite que hay que hacer, y la persona se asusta. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a esa prosa administrativa que es imperativa, pero la persona no. Bien. Entonces siempre hay que utilizar el usted, no el se impersonal, porque la persona no sabe si se le está hablando a uno. Bueno, hay ciertas cosas que tienen que ver con la lingüística que se van enseñando, usar una voz activa, utilizar siempre verbos en primera persona, no utilizar la tercera persona. Bueno, hay ciertas técnicas, oraciones cortas, palabras de uso habitual. Yo me acuerdo cuando trabajaba en recursos humanos, decía las hojas que se anejan. Y yo decía, ¿qué es? Las fojas que se anejan. Anejar, porque empezó a tan. Y fui al diccionario y anejar es un uso arcaico de anexar. Y lo podemos decir anexar. Y claro. listo, era como más sencillo. Es más sencillo. Y la idea hoy se habla de el texto eficaz. Esto de comunicación clara hace hincapié en el texto eficaz. Un texto es eficaz si es comprendido por esa persona que lo lee en una primera lectura. Eso es la eficacia comunicativa. Entonces, hoy ya no es un valor escribir de forma rimbombante, arcaica. Hoy la idea es que la persona pueda entender lo que la persona le quiere, como lo que la otra persona le quiere comunicar. Entonces nosotros, que una de nuestras obligaciones es escribir y dirigirnos hacia el ciudadano, es bueno, ese texto es para esa persona, entonces le vamos a que se entienda que va a ir dirigida a esa persona. Claro, y también otra cosa que influye es el formato. Por ejemplo, no sé, nosotros que trabajamos en el área de comunicación, sacamos flyers y videos, y por lo general los videos que se van a subir a internet y demás es más probable que lo vean personas más jóvenes, entonces como que va a tener otro tipo de lenguaje, va a tener otro tipo de animaciones. En el caso del flyer va a ir dirigido a personas un poco más grandes. Excelente. Eso entonces también eso influye también a quién va dirigido el formato justamente. Claro, esa se llama adecuación del lenguaje a la situación comunicativa. Yo sí tengo que dejarle un mensaje a mi marido en la heladera, decir, estimado cónyuge, le solicito que vaya a comprar un... No, sería ridículo, lo digo así en el absurdo. Entonces, por eso hay diferentes formatos y tipos textuales. Si yo voy a elegir un video, voy a adecuar el lenguaje a esa situación comunicativa, porque sé que el destinatario va a ser un público joven. Si yo tengo que escribir una nota, ya ahí voy a cambiar la manera de escribirlo. Depende qué es lo que yo vaya a escribir. Si voy a escribir un correo electrónico... Estoy cansada de leer correos que parece que son proclamas, no sé, que parece que digo, que vino con los barcos. Bueno, hacemos un pequeño corte. Nos pueden escuchar por bcnradio.com.ar. Hola, mi nombre es Florencia Chaparro, soy del sector de auditoría odontológica de DAS. Los felicito por la radio Coordenadas, muy buena. Quería solicitar un tema de Abel Pinto, Sueño Dorado. Muchas gracias, saludos para todos. Dar es dar, y no fijarme en ella y su manera de actuar. Bueno, volvemos con Coordenadas. Le mandamos un saludo a Florencia Chaparro de Auditoría Odontológica, que pidió el tema Sueño Dorado de Abel Pinto que escuchamos antes. Y quiero mandar un saludo especial a alguien que conozco. ¿Quién? Que es la progenitora de acá del doctor, a Irma Polola, que nos está escuchando. Le habíamos avisado que venía Aníbal, ni él sabía que... Le mandamos un saludo, entonces. La verdad que sí, que se han complotado en mi contra. Con mi madre también. Hasta con tu madre. No puedes confiar en nadie ya. Ya no. Así que, bueno, retomamos ahora en el último bloque, que nos queda poquito tiempo. Quería hacerles una pregunta, que es, ¿cómo es, si pueden contarnos un poco sobre el trabajo en conjunto que vienen realizando ustedes? Bueno, la verdad que tenemos un montón de proyectos. Sí.
empezamos a diseñar un curso virtual de comunicación inclusiva y hasta ahora en el Senado no teníamos ninguno y qué mejor que hacerlo junto con el INADI, que bueno, por todo lo que contó Aníbal, ya tienen como una trayectoria muy marcada en todas estas temáticas. Así que la idea es hacerlo virtual y poder también ofrecerlo a todas las legislaturas provinciales. Y después también es hacer diferentes capacitaciones de todas las temáticas que fue mencionando Aníbal y que ahora las va a volver a mencionar, sobre afrodescendientes, discapacidad, adultos mayores, género, dentro de la Cámara, con capacitaciones de sensibilización en diferentes sectores, así que también lo estamos armando. Y después hicimos, que si querés contar, Aníbal, la jornada que fue un éxito este miércoles, estuvo lindísima. Sí, este miércoles aprovechamos la visita que tuvimos del director ejecutivo del Instituto de Participación y Acción Comunal de Bogotá, que venía a la Argentina a firmar un convenio de colaboración con el INADI. Entonces aprovechamos para hacer en el Senado una actividad en conjunto con la dirección de Natalia sobre participación, derechos humanos y no discriminación. Estuvo esta persona de Colombia junto con la directora del Observatorio de Derechos Humanos, con la senadora Norma Morandini. Y la verdad que fue un éxito porque fue muy bueno ver cómo tenemos temáticas en común, problemáticas en común, abordajes distintos pero complementarios, en este caso entre Argentina y Colombia. Nosotros a partir de ese convenio de colaboración vamos a hacer una buena cantidad de actividades conjuntas. Y sí, esto que decía Natalia, ¿no? Un poco la idea nuestra cuando nos encontramos es, para nosotros es fundamental poder llevar el mensaje y la prevención de la discriminación a todos los lugares donde podamos. Y sin duda el Congreso de la República es uno de ellos, la Cámara de Senadores, y sobre todo el personal, todos aquellos que trabajan en todo lo que es el proceso de elaboración de una norma. Que no hay probablemente nada más importante en la construcción de la democracia. Y la idea es, bueno, tengan en cuenta esto, sin ánimo de bajar línea ni de nada. Siempre decimos lo mismo nosotros, ¿no? Cuando vamos a una charla o una capacitación o una sensibilización, decimos nosotros lo único que queremos es que alguno de todos los que está acá se vaya con una duda. Claro. Con eso alcanza. Al final, ese conflicto interno como para poder repensarse uno mismo. Repensarse uno mismo y decir, cuando uno escucha alguna cosa que antes le parecía bien, habitual, normal, natural, lo dado. Lo dado, se quede pensando, que le haga ruido. Claro. Lo que queremos es que le haga ruido. Si le hace ruido, misión cumplida. Después cada uno piense lo que quiera. Claro. Y sienta como quiera. Pero que le haga ruido, que no tome lo dado como lo que está bien, porque como natural, no siempre lo está. Buenísimo. Otra pregunta que le quería hacer a los dos es ¿de qué se trata el taller de abordaje jurídico y sociocultural en el Día de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo? Ese es un taller que hicimos también en conjunto con la dirección de Natalia, y justamente lo que hicimos fue hacer un abordaje respecto de lo que es la discriminación, ¿no es cierto? O sea, y abordándolo desde diversos lugares. Por un lado, hacemos un abordaje jurídico que es explicar la ley de acto discriminatorio. Sí. Y después lo que hacemos es todo un desarrollo de lo que es un prejuicio, lo que es un estereotipo, lo que es el paradigma de la normalidad. Tratamos de derribar ese paradigma de la normalidad porque la inmensa mayoría, siempre decimos lo mismo nosotros, ¿no? Cuando estamos en una charla decimos, bueno, cuando hablamos del paradigma de la normalidad casi nadie entra dentro de ese paradigma de la normalidad, que es hombre, heterosexual, varón, heterosexual, propietario, blanco, católico. Entonces, cuando uno se pone a mirar al público y decir, yo en alguna no la pego. Sí. Alguna característica de esta me entonces, ese paradigma de la normalidad parece que no es tan normal. Y bueno, trabajamos justamente eso en ese seminario, lo que son mitos, lo que son prejuicios, lo que son estereotipos, cómo se construye a partir de todo eso y cómo hay que deconstruir justamente a partir de todo esto. Claro, todo esto que es tan fuerte que no
en realidad no solo con una ley se puede modificar, porque ya viene elaborado a través de varias generaciones y muy incorporado, ¿no? Claro, porque justamente por eso nosotros hablamos de que, digamos, no hablamos tanto de acto discriminatorio, sino de práctica social discriminatoria. Claro. El tema es cuando el acto discriminatorio se convierte en una práctica social, porque lo que hay que desmontar es la práctica social. Claro. Y eso lleva tiempo y mucho trabajo. Pues tenés que construir algo nuevo. Tenés que No construir derribar lo anterior. Tenés que construir algo nuevo para derribar lo anterior, y tenés que hacerlo de tal manera que aquel que te escucha, aquel que te recibe, realmente esté convencido. Yo tenía un jefe hace muchos años que tenía una frase que a mí me encantaba, que cuando queríamos hacer algo, él siempre me decía: ya conseguimos que todo lo conozcan, ahora hay que convertir el conocimiento en convicción. Claro. Y de alguna manera de eso se trata, ¿no es cierto? Y por eso para nosotros la alianza estratégica con la Dirección de Capacitación del Senado es fundamental, porque son ellos los que nos van a ayudar a que el conocimiento se convierta en convicción. Claro. Y para nosotros es tener a los especialistas. Entonces, desde la dirección lo que tratamos es de aliarnos con los profesionales que trabajen sobre esas temáticas. Y en esta temática de discriminación, en todos sus aspectos, como mencionó Aníbal, qué mejor que el INADI. Sí. Entonces es una manera también de que el Senado también empiece a cambiar ciertas prácticas, que revean también todos los proyectos de ley en cuestión de que poder llegar a todos los despachos también. Esa es la idea. ¿Qué proyectos tienen a futuro así? Si nos pueden contar rápido. Bueno, esto que dijimos, el curso virtual de comunicación inclusiva, la idea es que lo puedan hacer todos los sectores del Congreso y también las legislaturas provinciales, y también hacer todas capacitaciones de concientización o jornadas como las que ya vinimos haciendo. Ya nos conocimos y empezamos a trabajar juntos. Muy bien. Sí. Nosotros tenemos una muy buena y mala costumbre a la vez, que es invitarlos para otros programas, porque realmente nos quedan muchas dudas, muchas cuestiones que nos gustaría tratar con ustedes. No sé si coinciden. Sí, por supuesto. Los queremos acá en la mesa pronto. Muy pronto, así que bueno, estaremos, para volveremos. seguir expandiendo todo este conocimiento. Sí. Así que bueno, vamos cerrando entonces. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Juan, muchas gracias. Gracias a todos por haber participado con nosotros en este programa, a todos los oyentes. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Aldi. Bueno, un buen fin de semana para todos. Estamos como... Sí. Un beso. Ahí está, eso falta. Vamos a mandarle saludo también a nuestra operadora, a Lara, nuestra operadora, a Vanessa, a la comisión administradora. Siguen con Malvinas No Te Olvido. Esto fue Coordenadas, un punto de encuentro entre la DAS y su gente.